Buen día para todos. Estamos en el capítulo 7 de Parashat Vaera. Dice, y el Eterno dijo a Moshe, mira, te he hecho amo del faraón, y tu hermano Aarón será tu expositor. Te he hecho amo del faraón, dice Rashi, juez y regidor. Dios confirió a Moshe esta autoridad para que rigiera al faraón con plagas y tormentos. Será tu expositor, dice aquí, él será tu expositor. O sea, ya que como él dijo, de que tenía los labios eh, obstruidos, entonces el Eterno le dice que Aarón será su expositor, o sea, el que será el que va a hablar por él. Tú hablarás todo lo que yo te ordenaré, y tu hermano Aarón hablará al faraón para que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra. Tú hablarás, quería decirle, tú pronunciarás una vez el mensaje de cada misión, según lo hayas escuchado en mi boca, y tu hermano Aarón lo interpretará y lo explicará en los oídos del faraón. La función de Moshe era decir una vez al faraón las mismas palabras que Dios le comunicará en forma concisa. Aarón debía entonces servirle de expositor, explayándose sobre el mensaje hasta que fuera entendido por el faraón. Así trae el Maharshal. Pero le dice Hashem a Moshe Rabbeinu, le advierte y le dice, pero yo endureceré el corazón del faraón e incrementaré mis signos y mis prodigios en la tierra de Mitzrayim. Pero yo endureceré, dice Rashi, dice, a primera vista del texto de la Torah se entiende que Dios arbitrariamente endurecerá el corazón del faraón, pero esto contradeciría el libre albedrío que Dios da a cada persona, a cada ser humano, al respecto. Señala el Rambam, no pienses aquellos que dicen los tontos de las naciones del mundo, así como la mayoría de los lerdos de Israel, en el sentido de que el Santo bendito es, desde el principio de su creación, decreta sobre el ser humano si será justo o malvado. Esto no es así. Al ser humano no hay nadie que le obligue, que le imponga o que le arrastre hacia cualquiera de estos dos caminos, sino que él mismo y por su propia decisión se inclina hacia el camino que desee. Rashi explicará ahora cómo se compagina este principio cardinal de la Torah con el hecho de que Dios endureciera el corazón del faraón. Dice Rashi, puesto que el faraón ha actuado con malevolencia y se ha opuesto a mí, y también porque me he sabido que en las naciones idólatras no hay complacencia para dirigir completamente su corazón a regresar a mí en arrepentimiento, así como hoy en día. Por estas razones, mejor es para mí que el faraón endurezca su corazón, a fin de que yo aumente contra él mis signos y ustedes reconozcan mi poder. Y esto es algo característico del Santo bendito es, traer castigo sobre las naciones que se rebelan contra él, para que Israel escuche y le teman. Como se declara, he exterminado a pueblos, sus torres han sido asoladas. Me dije, si solo me temieras y aprendieras la lección. Y a pesar de ello, durante las primeras 5 plagas, Dios no endureció el corazón de Faraón, sino solo durante las últimas 5. Pues con respecto a las primeras no se dice que el Eterno endureció el corazón del Faraón, sino el corazón del Faraón se endureció. Es decir, a pesar de que Dios ya tenía justificación para castigarlo inmediatamente, sin necesidad de endurecer su corazón debido a su obstinación previa. Con todo y esto, vamos a ver, dice aquí, existe Jajamim al-Rashi. Rashi explica aquí las razones que Dios tenía para endurecer el corazón. Primero, porque el faraón ya había endurecido su corazón y se había rebelado contra Dios, como anteriormente cuando vinieron Moshe y Aarón y le dijo quién es Dios para que yo lo escuche. Por lo tanto, no es que desde el principio se lo haya endurecido, robándole así de su libre albedrío. Meramente reforzó la actitud inicial del faraón, voluntariamente adoptada. Segundo, porque Dios sabe que los idólatras aún, si se les amenaza con castigarlo,
no se arrepentirán completamente en sus corazones, sino solo fingidamente. Y si Dios los castiga por esta falta de arrepentimiento, desde el exterior de la gente dirá que Dios castiga a los arrepentidos. Por ello, Dios endurece sus corazones para que a los ojos de todo el mundo sea manifiesto que no se han arrepentido realmente y se justifique el castigo. ¿Qué tal? Interesantísimo lo que dice aquí el Siftej Jamim Rashi. Pero el Rambam también, de aquí se sabe, el Rambam está en la Halajot de Teshuvah, que a la persona le dan unas, del cielo le dan unas oportunidades para que la persona haga Teshuvah. ¿Y qué pasa? Cuando la persona agarra esos momentos, ¿cómo decirlo? Et razón, ¿sí? Momentos de razón, de voluntad divina del cielo, para que la persona haga Teshuvah y no lo utiliza, y al revés. En este caso el faraón no solamente que no se arrepintió ni nada por el estilo, sino que al revés. Fue Hutzpan, fue una persona atrevida al decir todo lo que dijo. En ese caso, el Rambam coloca, dictamina en la halajá que a la final lo que van a hacer con esa persona es que van a endurecer el corazón de la persona. Dice, y ese es el castigo más fuerte que le pueden dar a una persona cuando le endurecen el corazón y la persona no puede hacer teshuvah. Porque si la persona no le ayudan del cielo a hacer teshuvah, la persona no puede hacer teshuvah. Muy difícil. De repente el mismo, pero es muy difícil, de todas maneras. La persona para todo necesita ayuda del cielo, hasta para hacer teshuvah. Ahora, y dice aquí también que esta es la tercera razón por la cual explica también por qué se le castiga a los malvados también. Dios aumenta su castigo para que Israel tome conciencia del poder divino también y hagan teshuvah. Como está escrito en el Talmud, que dice que en Puranut Bala Olam no hay, no hay prácticamente nada que no suceda en el mundo, o sea, en caso de, ¿cómo que se llama? De castigos que Dios trae al mundo, que no sea sino para Israel. ¿Por qué? Porque Israel, en este caso, como está enseñando Rashi, ellos en verdad hacen teshuvah dentro de su corazón, pero las naciones no. Seguimos con lo que dice aquí la parashá, versículo 4: el faraón no les escuchará. Y entonces pondré mi mano sobre Mitzrayim y sacaré a mis legiones, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Mitzrayim, con grandes juicios, y sabrán los Mitzrayim que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano sobre Mitzrayim y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Qué? O sea, que Akadosh Baruj Hu no liberó a un pueblo que de repente estaba, eh, qué sé yo, no tenía libertad en un caso de una forma diferente, sino que liberó un pueblo dentro de otro pueblo. Eso es lo que quiere decir allí. Y saqué a los hijos de Israel de en medio de ellos, que es mucho más difícil. Moshe y Aarón hicieron tal como les había ordenado el Eterno, así lo hicieron. Moshe tenía 80 años de edad y Aarón tenía 83 de edad cuando hablaron al faraón. En ese caso, Miriam tenía 86. Ella tenía 3 años más que Aarón. Y 86 es la palabra, la palabra Elohim. Elohim es 86, que es juicios, que en los 86 años de juicio fuerte que ellos le hicieron al pueblo de Israel. Seguimos. El Eterno habló a Moshe y a Aarón diciendo: cuando el faraón les hable, diciendo: hagan un prodigio para ustedes. ¿Qué? Aquí dice Rashi que cuando dice mi mano, la expresión significa literalmente mano, para golpear. El juicio también, que le va a traer un juicio. Prodigio, dice Rashi, aquí esta expresión explica: den un signo que haga saber a todos que aquel que envía a usted tiene el poder, la necesidad para hacerlo. ¿Qué? Y el faraón les hable diciendo: haga un prodigio para usted. Tú dirás a Aarón: toma tu vara y arrójala ante el faraón para que se convierta en serpiente. Serpiente mamash, o sea, nahash. Ahí dice letanim,
Tanim quiere decir como especies grandes, no precisamente es el nombre del serpiente, pero lo traduce como serpiente, por eso es que Rashi dice aquí, una serpiente, esta palabra denota una serpiente, ¿qué? Porque dice Tanim, Tanim no se dice así serpiente en hebreo, sino se dice Nahash. Moshe y Aarón vinieron al faraón e hicieron así tal como el Eterno había ordenado. Aarón arrojó su vara ante el faraón y los siervos y sus siervos, y se convirtió en serpiente. Entonces el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y ellos, los nigromantes de Mitzrayim, también hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Qué? Encantamiento dice aquí Rashi, con sus susurros hechiceros que ellos hacían. Dice ujú. Aquí trae Rashi, pero no existe un término analógico a este en la escritura. Hay quienes lo relacionan con el término del Ahat, la flama de la espada torneante. La espada era llamada así porque daba la apariencia de que se revolvía sobre sí misma por medio de un susurro hechicero. ¿Qué? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? El faraón dice que le dice a Aarón y a Moshe, cuando ellos lanzaron la vara y se convirtió en serpiente, que en verdad la, el mensaje para el faraón era que él era prácticamente el servidor de la serpiente, el Yetzer Hara en este mundo, y que próximamente iba a ser comido, como vamos a ver ahí más adelante. Era que el faraón le dice a Aarón y a Moshe, ustedes vienen a hacer, es como decir, ustedes vienen a traer comida en un lugar donde hay mucha comida. ¿Qué es lo que le quiso decir? Usted viene a hacer hechizos en un lugar donde está lleno de hechizos y magia y todo lo demás. ¿Sí? Supuestamente, él pensando que Moshe y Aarón estaba haciendo lo que ellos hacían. Lo que pasa es que hay que saber de que las mismas cosas se pueden hacer tanto por la santidad como por las malas fuerzas. ¿Sí? Solo que él conocía solamente la mala fuerza. Él pensaba que solamente por la mala fuerza se pueden hacer cosas así. Mientras que por la santidad también se pueden hacer. Entonces es lo mismo. El creador hizo las dos fuerzas para que la persona eligiera qué fuerza elegir. Si ir a través de la santidad, que es el camino al creador, o por la tumá, que es la impureza. Y la persona se conecta, pero se conecta con el Yetzer Hara, con su mal instinto, a la final. Entonces le dijo, ¿qué vienen a hacer aquí? Cosas que él mandó a llamar. Dice que mandó a llamar a los hijos de Bilam. Y otro dice que también mandó a llamar a los muchachitos, a los pequeños, que apenas están empezando en el colegio. Ya saben hacer esos hechizos. Él le dijo, no hay necesidad que ni siquiera mande a llamar a los grandes. Voy a llamarte a los pequeños y ellos te hacen el mismo hechizo. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Entonces el faraón llamó a los sabios, a los hechiceros y ellos a los nigromantes de Mitzrayim, que no eso lo que hice al principio, que llamó a los sabios, también a los hechiceros y también a los nigromantes. Cada uno arrojó su vara, ¿qué? Que se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón engulló las varas del faraón, pero el corazón del faraón se endureció y no lo escuchó tal como había hablado el Eterno. Dice aquí Rashi, pero la vara de Aarón engulló, después de haberse convertido de nuevo en vara, engulló a todas las demás serpientes de los hechiceros. Dice esto implicaba un milagro doble. Un milagro sencillo hubiera sido que se tragara a las demás serpientes mientras todavía tenían forma de serpiente. Al haberse engullido quiere decir de que se regresó de nuevo a hacer la vara. La vara fue la que se comió la serpiente. De allí el faraón, ¿por qué? Porque ahí él dice que el faraón se quedó así como que, wow, eso que ellos hicieron no se puede hacer por la tumá. Eso no se puede hacer. De que uno se coma al otro, ahora tiene las mismas fuerzas supuestamente, pero la santidad siempre tiene una fuerza un poco más por encima de la impureza. Al ver eso, él se quedó así como que, wow, ¿sí? Entonces en ese momento
endureció el faraón el corazón para no regresar Betshuvá, para no decirle que él se equivocó. El Eterno dijo a Moshe, el corazón del faraón es pesado, se niega a enviar fuera al pueblo. Pesado, dice Rashi, se volvió pesado. Se niega a enviar afuera al pueblo. Ve al faraón en la mañana y aquí que él sale a las aguas. Párate a su encuentro junto a la orilla del río y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. ¿Qué? De aquí que él sale a las aguas, dice, para evacuar sus órganos. Pues el faraón se hacía a sí mismo como Dios y decía a la gente que él no necesitaba evacuar sus órganos. Y por ello se levantaba de madrugada cuando nadie lo veía y salía al Nilo para hacer allí sus necesidades. Sí, eso es lo que hacía para que nadie supiera. Y así él mismo se hacía llamar, se aguantaba todo el día y se hacía llamar Dios. Hasta qué punto puede llegar la estupidez en el ser humano. ¿Hasta cuánto? Piensa que Hashem no sabe todo. Dice en el Midrash de que cuando él salió a las aguas a hacerse la necesidad, al mismo momento llegó Moshe. No lo dejó hacer las necesidades. Él ahí aguantándose y aguantándose y aguantándose. Ya tenía ganas de evacuar y Moshe hablándole y hablándole de forma con los labios obstruidos, que no le salían las palabras tan rápidas. Imagínate cómo sería eso. Y a Hashem le dice así para decirle al faraón de que él sabe todo. Él sabe todo lo que él hace. Dios sabe todo, todo lo que la persona hace, no hace, y cómo hace y dónde hace todo. Que no piense supuestamente que nadie sabe de lo que él está haciendo. ¿Sí? Y le dirás, el Eterno, Dios de los Hebreos, me ha enviado a ti para decir, envía a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero de aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Así dijo el Eterno. En esto sabrás que yo soy el Eterno. He aquí que con la vara que está en mi mano, yo golpearé las aguas que hay en el río, que se convertirá en sangre. Los peces que están en el río morirán, el río se apestará, y los Mitzrim en vano se fatigarán para poder beber agua del río. ¿Qué vamos a decir que dice Rashi? Hasta ahora. Este significado de esta expresión es hasta ahora no has obedecido. Pero según su interpretación midrashica, Moshe debía decirle, yo sé que no obedecerás, sino hasta que oigas de mí acerca de la plaga de los primogénitos. Hasta ese momento. Como se declara que dijo el Eterno, como a la medianoche yo saldré en medio de Mitzrayim y morirá todo primogénito. Que se convertirá en sangre, dice Rashi, Dios los castigó con esta plaga porque las lluvias no descienden sobre Mitzrayim, y el Nilo se desborda y riega la tierra, y por ello los Mitzrayim rendían culto al Nilo. Por esa razón Dios castigó primero a su deidad y después los castigó a ellos. Eso ya lo hemos visto anteriormente, que así siempre hace a Kadosh Baruj Hu. Primero prácticamente acaba con sus dioses de mentiras. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oído y no escuchan, tienen pies y no caminan. Le da su golpe final para acabarles toda la fe y tontada en la cual ellos creían. Y Mitzrayim en vano se fatigarán, dice Rashi, de buscar un remedio para las aguas del río para que fuesen potables. Ahora, ¿qué fue lo que viene? ¿Por qué precisamente Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu que le diga todo esto? Porque antes de recibir la persona un castigo, tiene que recibir la azara, o sea, la precaución, ¿qué? No pueden decirte, por ejemplo, si tú llegas un país nuevo o a un lugar, no sé dónde sea, este, mm, que de repente hiciste algo que no tenías que hacer, que está prohibido allí, ¿sí? Y de repente te digan, tú estás multado, tienes que pagar
tanta plata. Y dice, ¿por qué? Porque hiciste esto. Ah, pero ¿dónde está escrito que está prohibido? Dice, "Ven, aquí ya colocamos las precauciones que no tenían que hacerse esto porque si no iba a recibir castigo así, así, así. Ah, así, así, bueno, está bien. Pero si no hay ninguna precaución y no se sabe nada, no se puede decir, ahora a la persona de que porque hizo algo, entonces tienes que pagar una multa. No. Eso es precisamente igualito aquí. Antes de recibir el castigo hay que recibir una precaución. Que te decirte, fíjate, tú no quieres dejar salir a Israel, hasta ahorita no lo has hecho, si no lo haces, esto es lo que va a suceder y esto, ta, ta, ta. Y él como siguió así, no dijo nada, entonces ahí después de eso viene la plaga, la primera plaga. Dice, el Eterno le dijo a Moshe, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Mitzrayim, sobre sus ríos, sobre su acequia, sobre su estanque y sobre todo depósito de agua, y se convertirán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Mitzrayim, y en la madera y en la piedra. ¿Por qué dice al principio que el Eterno dijo a Moshe, di a Aarón? ¿Por qué el Eterno no habló precisamente directamente con Aarón? Él de que al Eterno al decirle a Moshe, que Moshe le diga a Aarón, ya eso es suficiente para que él reciba recompensa por eso, para que haga esa mitzvah. ¿Sí? Eso es lo importante. Fíjate cómo el Eterno quiere que sus tzadikim reciban lo mayor posible en el mundo venidero. Por eso es que le dice a Moshe que le diga a Aarón. ¿Y por qué precisamente Aarón fue el que Arei dice que le va a pegar al que dijo? He aquí que con la vara que está en mi mano yo golpearé las aguas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué Moshe a la final no golpeó las aguas y fue Aarón? Aquí lo dice Rashi. Di a Aarón, puesto que en el río Nilos había protegido puesto que el río Nilos había protegido a Moshe cuando éste había sido arrojado en su interior, no fue abatido por medio de él, ni en el caso de la plaga de sangre, ni en el caso de la plaga de las ranas, sino que fue abatido a través de Aarón. ¿Bien? Moshe no participó en estas tres porque hacerlo hubiera contravenido el principio de gratitud. Aquí la Torah desea enseñar qué tan importante es la gratitud, ya que tanto el río como el polvo de Mitzrayim, del cual surgió la plaga de piojos, eran meramente objetos, y por lo tanto no ayudaron voluntariamente a Moshe, pero aún así Dios no quiso que Moshe los utilizara como instrumento de castigo. Así como también vamos a ver cuando ellos salieron y los perros no huyeron, también ellos también recibieron recompensa, y los burros también recibieron recompensa por haber llevado todas las cargas del pueblo de Israel. Pero si lo pensamos muy bien, estos son seres inanimados, por lo menos el agua, el agua y la tierra, son seres inanimados que no piensan, no saben, no tienen nada. De repente se puede decir, en verdad lo que se puede decir es que lo hacen por la persona misma, no por el agua. El agua no siente ni piensa ni nada por el estilo, ni le duele, si le dan un golpe o no le dan un golpe. Todo es la persona misma. La persona misma tiene que cuidarse muy bien de no hacer algo que no tenga que hacer, incluso con algo que de por sí tú dirías como que, "¿Mm? Sí, como que tiene que ver si él no piensa, no siente, no tiene nada. Es como de repente con una persona sí siente, y si dices algo que le puedes hacer daño, le puedes hacer dolor, le puedes causar dolor, pero ¿qué le podrías causar tú al agua o otras cosas con todo y eso? Y fíjate cómo la Torah enseña a la persona que la persona tiene que ser gratitud incluso con las cosas inanimadas, ¿sí? Incluso con las cosas inanimadas. Seguimos, su río, este término designa a ríos cuyas aguas fluyen en forma similar a como lo hacen nuestros ríos. Su acequia, este término designa a cisternas en forma de canales hechos por las manos del hombre, que hacen fluir sus aguas del borde del río a los campos.
Las aguas del Nilo incrementan su caudal y luego fluyen a través de las acequias y riegan los campos. Sus estanques denota un depósito de agua que no surge del suelo ni fluyen, sino que permanecen estancadas en un solo lugar, en toda la tierra de Mitzrayim, la cual implica incluso a los baños públicos y en las tinas que hay en las casas, y en la madera y en la piedra. Esta frase significa que habrá sangre incluso en las aguas que están contenidas en un recipiente de madera o de piedra. Sí, esa es la segunda parte donde dice aquí madera o piedra. Entonces dice, Moshe y Aarón hicieron así como había ordenado el Eterno. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas que había en el río ante los ojos del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se transformaron en sangre. ¿Sí? Los peces que había en el río murieron y se apestó el río, y los mitzri no pudieron beber el agua del río, y hubo sangre en toda la tierra de Mitzrayim. Y los nigromantes de Mitzrayim hicieron lo mismo con sus encantamientos, por lo que se endureció el corazón del faraón y no les escuchó tal como había hablado el Eterno. Aquí la pregunta es, sí, que dice con su encantamiento, dice Rashi, este término designa un encantamiento que se dice en susurro y en secreto. Nuestros maestros dijeron que se refiere a una práctica demoníaca, mientras que el término Velatiem se refiere a una práctica propiamente de hechicería. Que aquí dice, sino únicamente los poderes mágicos del hechicero mismo. Quiere decir que eso, de todas maneras, ellos hicieron lo mismo, por eso fue que se endureció el corazón del faraón. Supuestamente, tú haces eso, nosotros podemos hacer lo mismo. Ahora la pregunta es, los hechiceros y todos ellos, ¿dónde sacaron esa agua? Ahora, ¿qué hice anteriormente? Que las aguas no estaban por ningún lado, no estaban disponibles para ellos y no había agua en ningún lado. Entonces, de dónde ellos sacaron el agua con el cual hicieron la última parte allí sobre lo que Israel hicieron, que Moshe y Aarón con las aguas que la convirtieron en sangre? ¿De dónde sacaron ellos esa agua? Entonces el Midrash dice de que a través de esta plaga Israel se enriquecieron. ¿Por qué? Porque dice en el Midrash de que ellos, ¿qué hacían? La única forma de que ellos obtuvieran agua como tal era que le pagaran a Israel. Y entonces el agua, en ese caso, eh, quedaba como agua natural, ¿sí? Y ellos podían utilizarla, pero solamente después que pagaron por ella. En ese caso el agua no se convertía en sangre y se... Entonces ellos, ¿qué hacían al principio? Ellos iban donde estaban Goshen, donde estaban Israel, vieron que ahí había agua normal. Entonces ellos querían decir, supuestamente... Entonces precisamente así fue como ellos explican que de dónde sacaron ellos agua para hacer los mismos encantamientos, si no había agua por ningún lado. Ellos pagaron a Israel. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Ellos también hacían, supuestamente iban a Goshen, los egipcios, ¿qué? Y entonces veían que ellos sí tenían agua. Entonces, ¿qué hacían? Ellos le quitaban el agua a Israel, se convertía en sangre. Se la daban a Israel, se convertía en agua. Pilí. Y entonces, así ellos hacían eso. Y entonces atrae como que ellos tenían que pagarle por el agua. Era la única forma. Entonces Israel decía, tú tienes que pagarme, págame como debe ser, págame. Entonces, ¿por qué? Eso fue prácticamente por el dinero que ellos no le pagaron a Israel cuando lo esclavizaron. Y otra que dice el Midrash también, que lo trae el Serach Shinshon, de que Israel también se quejó con esa plaga, queriendo decir, ay, ahora antes teníamos el ¿cómo es que se llama? Los peces, la comida, todo lo demás, sustento aquí, y ahora todos los peces murieron, todo.
Akadosh Baruj Hu de la misma plaga, fíjate lo que es, de la misma plaga le da juicio a los Mitzrim y hace Gesed, misericordia o bondad con Israel, que le da el sustento. Y de aquí, fíjate, muy importante, de la misma plaga, Akadosh Baruj Hu hace dos peulot, dos acciones diferentes. Una para Israel y otra para que la persona sepa de que incluso de las cosas más malas, de las cosas que se vea como mal, como la plaga que le dio a Egipto y todo, de ahí mismo al Kadosh Baruj Hu puede salvarlo, le puede dar la Yeshua, en este caso de la Parnasá. Sigue la parashá, pero si se te abstienes de no enviarlo afuera, he aquí que yo abatiré todas tus fronteras con ranas. Ah, no, aquí, Regá, creo que no hemos llegado aquí todavía. Entonces dice, no, dice, el faraón se dio la vuelta y entró a su casa y tampoco prestó atención a esto. Y todos los mitrín cavaron alrededor del río pozos para beber, ya que les era imposible beber el agua del río. Pero igual no quiere decir de que tenían agua. Vamos a ver, dice aquí. No prestó atención, es decir, que no hizo caso del prodigio de la vara que se transformó en serpiente, ni tampoco de que las aguas se transformaron en sangre. Entonces se completaron los 7 días después de que el Eterno abatió al río, el río. Dice este verbo es masculino y por ello se refiere a un sujeto implícito a la cuenta del periodo de 7 días durante el cual el río no volvió a su estado original, pues la plaga duró un cuarto de mes y durante los restantes 3 cuartos del mes Moshe le estuvo avisando y advirtiendo de la inminencia de la plaga. Eso fue lo que dijimos anteriormente. Primero está el aviso y la advertencia. Y solamente cuando la persona no escucha, entonces viene el juicio como tal. El Eterno dijo a Moshe, ve al faraón y dile, así dijo el Eterno, envía fuera a mi pueblo para que me sirva, pero si te obstinas en no enviarlo fuera, he aquí que yo abatiré todas tus fronteras con ranas. El río criará ranas, y éstas subirán y entrarán en tu casa, en tu aposento y sobre tu cama, en la casa de tu siervo y de tu pueblo, así como en tus hornos y en tus artesas. Y dentro de ti y de tu pueblo y dentro de todos tus siervos subirán las ranas. Entonces, para terminar este capítulo, dice aquí, pero si te obstinas, pero si te, pero si eres obstinado, dice Rashi. O sea, no que obstinado en dejar salir a Israel. Abatiré todas tus fronteras, dice, significa golpear. Quieren golpear, o sea que va a golpear todas las fronteras. Las ranas van a estar en todos lados. Y subirán del río. Sobre eso hay dos. El versículo no quiere decir que las ranas subirán sobre los objetos caseros mencionados a continuación, ya que estos se hallaban en un lugar alto con respecto al río del cual surgieron las ranas. Hay dos opiniones sobre las ranas. Vamos a ver eso más adelante. Y las ranas subieron. Si era una sola y ellos golpeaban las ranas y salían más ranas, o que salieron todas las ranas por aparte. En tu casa, dice, primero entrará en tu casa y después entrará en la casa de tu siervo. El faraón recibió primero este castigo porque él había iniciado el complot de esclavizar a Israel. Como se declara, el faraón dijo a su pueblo, vengan, seamos astutos contra él. Por esta razón, la retribución divina comenzó con él. Y dentro de ti y de tu pueblo esto implica que la rana literalmente entraba dentro de sus entrañas y croaban. Fue bastante difícil. Dice aquí el versículo ya especificó que las ranas entrarían dentro de las casas y de los demás objetos caseros, por lo que la raza dentro de ti y de tu pueblo no puede tratarse de una expresión general, sino igualmente específica, que va a estar dentro de él. Y así era, así todo lo que ellos comían se convertía dentro de ellos, en las entrañas de ellos, como ranas. Hasta tanto. Con esto hemos terminado la capítulo 8 Besat Hashem, para empezar el capítulo 9. Que tengamos buen día.